columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que hoy vamos a terminar con Habacuc. Y a pesar de que haremos una vista panorámica, quiero que vayamos y partamos desde un pasaje. Así que vamos a leer Habacuc capítulo 3, versículos 12 al 19. Habacuc capítulo 3, versículos 12 al 19. El título del mensaje es Dios nos salvará de nuestros enemigos. Dios nos salvará de nuestros enemigos. Y dice así: con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Oí, y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podedumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Hermanos, oramos. Vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí un día más para escuchar tu palabra. Señor, yo sé que nadie de esta sala ha salido de sus casas a escuchar a los hombres. Nadie ha salido de su casa para escuchar las ideas de un hombre, los pensamientos de un hombre, el corazón de un hombre. Han salido de sus casas para escuchar la voz de su Dios. Han salido de sus casas para escuchar tu palabra. Y por eso te pido, Señor, que me ayudes a sujetarme a tu palabra. Que no permitas, Señor, que mi mente, que mi corazón entre, Señor, en medio del mensaje para cambiarlo, sino que sea fiel en la exposición y simplemente enseñe lo que está escrito. Porque yo sé que así tú alimentarás los corazones y edificarás las vidas de tu pueblo. Te pido, Señor, que me uses para edificar a tu iglesia. Que me uses para que hoy salgan, Señor, fortalecidos, regocijados, y para que hoy salgamos de aquí diciendo que nuestro Dios es grande y nuestro Cristo es glorioso. Así que, Señor, dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que obres a través de tu Santo Espíritu. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de ir a los puntos que quiero tratar en esta mañana desde este texto, me gustaría recordar un poco lo que hemos estado viendo todas estas semanas. Me sorprendió porque a pesar de ser un libro relativamente corto, solo hemos visto 3 capítulos, nos ha dado para 10 o 11 sermones. No quiero ni pensar lo que va a pasar con Oseas, porque son unos cuantos más. Sin embargo, el Señor nos ha edificado mucho a través de esta palabra. Algo que hablaba con los hermanos y muchos hermanos me decían es que este libro también nos ha permitido ver la cara quizá más dura de Dios. Porque estamos acostumbrados a hablar del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, pero hemos visto en este libro también un Dios que juzga, un Dios que castiga, un Dios que disciplina y lo hace con su pueblo. También pudimos ver en este libro la soberanía de Dios. Pudimos ver cómo el profeta empezaba ese diálogo con el Señor y le decía: Señor, ¿hasta cuándo? La gente te ha dado la espalda, el pueblo te ha fallado, el pueblo vive como le da la real gana. Señor, ¿hasta cuándo? Parece que el profeta quería que Dios arreglara la situación y Dios le dice: vale, pues hasta aquí lo voy a arreglar. Pero ¿cómo lo arregló?
Dice, voy a enviar a una nación pagana, una nación que no me adora, una nación que no me ama, una nación que tiene falsos dioses y además una nación que dice que son feroces, que arrasan con todo y los voy a usar contra vosotros. Os van a invadir, se van a llevar a vuestros hijos, se van a llevar vuestros animales, se van a llevar vuestro ganado, os van a dejar las tierras secas, van a tirar vuestras murallas, van a quemar vuestras casas, os van a esclavizar, van a matar a vuestros soldados. Y Habacuc se queda como perplejo, como, no me esperaba esto. Pero sabe que es un castigo justo. Sabe que lo merecen. Saben que han pecado contra el Señor porque Dios había hecho un pacto con ellos. Si obedecéis estos mandamientos, yo os bendeciré. La tierra dará fruto. Seréis un pueblo fértil. Yo iré delante de vosotros. Venceréis a vuestros enemigos. Os irá bien porque seréis obedientes. Pero en el mismo pacto Dios también dice, pero si me dais la espalda, si me cambiáis por otros dioses, si me desobedecéis, maldeciré vuestra tierra, vaciaré vuestros establos, secaré vuestros campos y seréis el hazmerreír de las naciones enemigas que se llevarán a vuestros hijos. Realmente Dios solo estaba cumpliendo la advertencia que ya había dado muchos años atrás. Entonces Habacuc sabe que el castigo es justo. Pero Habacuc sabe algo, que el castigo no viene de un Dios extraño para él, el castigo viene de su Padre. Y por eso Habacuc dice, no moriremos, porque Habacuc sabe que hay una diferencia entre el juicio de Dios contra los impíos y la disciplina de un padre. Habacuc sabe que va a doler, Habacuc sabe que va a ser duro, Habacuc sabe que va a ser difícil, pero sigue siendo su Padre. Y su Padre no los va a matar. Por eso en medio de todo ese castigo Habacuc pide, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, Padre, usa la disciplina para que nos volvamos a ti. Usa el castigo para que nos humillemos y tu pueblo vuelva a obedecerte, vuelva en obediencia a ti, vuelva en amor a ti. Usa la disciplina para quebrantar los corazones. ¿Recuerdan ese texto que muchos conocemos de si el pueblo se humillare y buscar en mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo perdonaré? Eso es lo que Dios quería para el pueblo. No quería matarlos, pero la disciplina a veces es dura. Cuando vosotros, los que sois padres, disciplináis a vuestros hijos, no creo que sonrían. A veces lloran, a veces se enfadan, a veces os mirarán con odio, pero lo hacéis con un único fin, ¿verdad? El bien de ellos. Y a veces yo creo que como padre debe ser duro. Yo no soy padre, pero yo creo que como padre debe ser duro, porque tu hijo te muestra rabia, odio, indignación, pero tú lo haces por amor. Y te duele ver que tu hijo se enfada contigo por algo que tú haces por su bien. Pero yo creo que todo padre tiene que soportar la rabia de un hijo, la pataleta de un hijo, y solo esperar que cuando el hijo crezca un día lo abrace y le diga, papá, gracias. Porque tu manera de corregirme pues me libró de muchos males. Hizo lo que soy hoy. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado gracias a nuestros padres ya con 25, 30 años? De decir, papá, yo sé que te decía, cuando estés mayor te meteré en un asilo. Y de eso es donde pegan a la gente. Yo le decía eso a mi padre. Cuando mi padre me reñía y me castigaba, decía, un día estarás viejo. Querrás que yo te cuide y no te meteré en un asilo barato, de esos que te atan, te pegan, así, bien. Hoy no, hoy miro a mi mujer y le digo, si mi papá se pone malo nos va a tocar cuidarlo, no va a ser fácil, pero nos va a tocar cuidarlo. El Señor nos ha enseñado que hay que honrarlos y amarlos. No creo realmente que ningún creyente debiera tener a sus padres en un asilo. Creo que el asilo es un invento de los impíos. Porque bíblicamente yo creo que el Señor nos manda a cuidar. No creo que deban ser como garrapatillas. Ni los hijos de los padres, ni los padres de los hijos. Que mientras cada uno se valga por sí mismo, se les puede ayudar desde otra casa. Pero a veces llega un momento en que están solos, mayores. Y yo creo que ahí los hijos, nuestra responsabilidad es cambiarle los pañales como ellos nos los cambiaron a nosotros. Hermanos, entonces Dios va a disciplinar a su pueblo, pero ellos saben que no van a morir porque es su Padre y los ama y lo hace por su bien. Entonces llegamos a ese punto final donde Habacuc canta esa canción y le dice que yo esperaré tranquilo al pueblo invasor. Es decir, esto es inevitable. Dios nos va a castigar, pero algo sé, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales, aunque el campo no dé fruto, yo me alegraré en el Señor. Y es bonito ver esa historia en Habacuc.
Vemos a un Dios que castiga, pero que sigue siendo un padre que lo hace por amor. Y aquel profeta que empieza angustiado por lo que viene, acaba confiado que todo obra para bien de aquellos que aman al Señor. Pero entonces, ¿yo qué quería enseñar hoy? Ahí vamos. ¿Qué quería enseñar hoy? Siempre decimos que toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. En todos los libros de la Biblia nos debemos preguntar algo. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el mensaje de salvación? Porque si no, esta historia, ¿de qué vale para nosotros? ¿Es una historia de otro pueblo, de otro tiempo, con otros enemigos? Entonces lo vemos como una historia de la que podemos sacar algunas enseñanzas, pero que no podemos aplicar mucho a nuestra vida quizá. Pero realmente el Evangelio está ahí. Y lo que yo quiero que hagamos hoy es volver a algunos versículos de Habacuc y ver cómo esos versículos hablan del Evangelio y nos muestran el proceso, la obra de redención y de salvación de Dios en nosotros. No sé si hoy va a ser más un estudio que un sermón, pero lo que sí sé es que vamos a ser edificados. Así que en primer lugar debemos entender esto, y es el punto 1. La salvación es un plan de Dios. La salvación es un plan de Dios. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Lo que Dios iba a hacer estaba escrito ya, pero era una visión para un tiempo señalado. Dios no dice lo voy a hacer ahora o lo voy a hacer mañana. Dios le dice a Habacuc lo que va a hacer. Le dice que va a venir el castigo y al mismo tiempo le dice que va a venir luego el juicio contra los enemigos, que Él también los salvará luego de sus enemigos. Todo lo que el Señor le cuenta a Habacuc es para un tiempo señalado. Es para un tiempo señalado. Es decir, el mismo Dios que prepara el juicio también es el mismo Dios que dice, bueno, pero los caldeos no se saldrán con la suya, luego los vamos a aniquilar. Así como dice que los voy a usar para castigaros, dice que luego los voy a castigar por lo que han hecho, porque son malvados. Así que vemos que ese plan es un plan que viene de Dios. Hermano, el plan de salvación no es un plan que nace de los hombres. Los hombres no pecaron y de golpe le dijeron al Señor, Señor, haz algo para salvarnos. ¿Qué te parece si haces esto para salvarnos? Hermano, el plan de salvación estaba trazado desde la eternidad. Una de las cosas que más me gusta y que me gustó mucho entender es que Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque a veces la gente ve la muerte de Cristo en la cruz como el plan B de Dios. Es como Dios traza un plan, se le fue de las manos, no hay que hacer algo, alguien tiene que bajar a salvar a esta gente. Pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Cordero estaba listo desde antes de la fundación del mundo. A mí esta frase, que la he dicho ya varias veces, pero a lo mejor eres nuevo y nunca la has escuchado, me gusta para definir esto. Antes de que Dios dijera, haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz. Dios lo sabía. Dios lo sabía. De ahí nacen todas las preguntas que nos hacemos de, ¿por qué Dios pone el árbol si sabe que van a comer del árbol? ¿Por qué Dios hace esto si sabe que va a pasar aquello? ¿Por qué Dios hace lo otro si sabe que va a pasar? ¿O por qué no te han preguntado nunca por qué Dios crea a Satanás si sabe que ese ángel se va a convertir en su enemigo, se va a retorcer contra él, va a hacer un motín contra él? Muchas veces hacen esas preguntas las personas, porque para nosotros es extraño. Para nosotros es extraño. Una vez John MacArthur estaba dando un sermón y luego hacía preguntas y respuestas y una niña pequeñita le dijo eso, ¿por qué Dios no paró a Eva antes de que comiera? Y él dio una respuesta muy interesante, porque él dice, mira, hoy sabes que Dios es amor, ¿verdad? Que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Pero ¿cómo sabemos que Dios es misericordioso? Porque ha habido pecado y Dios ha mostrado misericordia. ¿Cómo sabemos que Dios es justo? Porque ha habido pecado y Dios ha mandado a su Hijo para satisfacer su justicia en aquella cruz. ¿Cómo sabes que Dios es un Dios de gracia? Porque ha habido pecado y aún así Dios nos ha salvado por amor. Hay cosas de Dios que solo sabemos porque el pecado entró en el mundo.
Pero si no, no las hubiéramos podido ver. Porque solo las hemos visto y las hemos entendido después de que el hombre pecó y el Señor mostró su inmensa gracia. No hay que preguntar a Dios por qué. Lo que hay que entender es que Dios es perfecto y lo que hizo, lo hizo perfecto. Pero antes de que hubiera luz, ya sabía Dios que el hombre iba a pecar. Y Dios trazó un plan de salvación desde la eternidad que llevó a cabo en el momento que Él quiso. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando Habacuc habla, el Señor le dice a Habacuc que lo que va a hacer es una profecía para un tiempo señalado. Le dice a Habacuc, este es mi plan, esta es la obra que voy a llevar a cabo, pero esta obra está preparada para un tiempo en particular. Gálatas dice de la boca de Pablo que el plan de salvación de Dios es igual. Mira lo que ha dicho Pablo, cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando el tiempo que Dios había determinado se cumplió, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús no vino a esta tierra por casualidad en ese momento. Fue en el momento que Dios había determinado que el Hijo viniera al mundo. Fue en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado, en el tiempo que Dios planificó, que Él envió a su Hijo. Dios tenía el plan preparado desde la eternidad, pero llevó a cabo el plan en el momento que Él quiso llevarlo a cabo. Y eso me enseña algo para nuestra vida, hermanos. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, que nosotros hasta podemos saber que Dios las va a conceder. Pero hay algo que aprendí. Dios lo concede todo en su tiempo. El mayor problema que tenemos los hombres creo que son las prisas. A mí me pasa. Porque claro, supongo que desde que trabajo, los hombres siempre, mis jefes me han dicho, esto lo quiero para ayer. Y yo, bueno, pues si es para ayer hoy ya no hacemos nada. Esto ya. Pero no sé si tu jefe es así. Mi jefe usaba mucho esa frase. Juanma, hay que llamar a estos clientes y hacer estos informes para ayer. Qué borde. Pero yo para ayer, pues tengo 8 horas, cálmate. Pero vivimos en este mundo que lo quieren todo para allá. Todo para allá, todo para allá, todo para allá. Y eso se contagia en nuestra vida. Vivimos con prisas, vivimos acelerados. Hay un problema en el matrimonio. Decimos, no, vamos a luchar por restaurarlo. Empezamos a orar y en 2 días queremos ver al marido cambiado. No veo cambio en ti. Oye, llevamos 2 días. 2 días y quieres ver que me salen alas por los lados. Somos así. Hay un problema en el hogar, buscamos consejería, queremos ver el resultado inminente. Estoy triste y alguien te dice, no, ves al Señor, te dará paz. No, llevo orando 3 días y no encuentro. 3 días, ora más. Hermanos, somos la generación de las prisas, de que lo necesitamos todo ya. Déjame decirte algo, aprende a esperar. Aprende a esperar pacientemente en el Señor. El Señor hace las cosas, el Señor obra, el Señor responde, pero lo hace a su tiempo y conforme a su voluntad. Aprende a confiar y esperar en Dios. Las cosas no saldrán ni como queremos ni cuando queremos, pero saldrán como Dios quiere y cuando Dios quiere. Y lo que Dios quiere es perfecto, hermano. Habacuc le dijo, Habacuc, voy a hacer esto en el tiempo preciso. El plan de salvación, Pablo dice que cuando vino el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo. Y todo lo que Dios tenga para tu vida va a llegar en el tiempo preciso. No, hermano, no intentes coger atajos. No intentes acelerar los tiempos. No intentes ir un paso por delante de Dios. Espera confiando en el Señor. Y Él hará. Estad quietos y ved que Él es Dios. Yo sé que es difícil. Y más cuando estás en una situación que a lo mejor es un problema familiar y quieres ver ya la solución porque es duro, porque se sufre. Pero hermano, espera. Dios hace las cosas a su tiempo.
Yo he visto mujeres que han orado por sus maridos y en años el Señor ha obrado, pero lo hizo. Yo no sé lo que Dios hace en cada casa, pero lo que sé es que cuando Dios obra, Él en su tiempo hace las cosas. Pero ese es su tiempo. A veces las cosas duran más. Quizá Dios está probando nuestra paciencia, nuestro dominio propio, nuestra fe, nuestro amor. A ver, ¿me vas a amar solo porque te cambio al marido o te doy esto? ¿Me vas a amar porque me amas? Pero hermano, aprendamos a esperar en el Señor. Lo primero que yo veo aquí es que todo lo que Dios hace, lo hace en su tiempo. En su tiempo. La segunda cosa que yo veo en el libro de Habacuc, y esta nos va a gustar mucho también. El Señor nos ha mostrado compasión en lugar de ira. Compasión en lugar de ira. Mira lo que dice Habacuc 3:2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Habacuc sabía que venía la ira de Dios, pero le pide al Señor una cosa: en la ira, ten compasión. En medio del castigo, ten compasión. En medio de la disciplina, ten compasión. Pues déjame decirte algo, hermanos. Tú y yo merecíamos toda la ira de Dios. Pero en medio de eso, Dios tuvo compasión de nosotros. Hermano, cuando yo sé que merecía de todas, estar en el lago de fuego, donde hay lloro y crujir de dientes, y saber que hoy estoy aquí, yo sé que he recibido compasión de Dios. Hermano, yo no merecía hoy ser tu pastor. Yo no merecía ni tan siquiera hoy ser tu hermano. Pero estoy aquí, porque en lugar de ira, recibí compasión. Tú tampoco debías estar aquí hoy. Muchos de vosotros, por la vida que llevabais, algunos ya estaríais muertos. Otros no estaríais casados. Sed honestos, ¿cuántos de nosotros ya no tendríamos nuestro matrimonio? ¿Cuántos de nosotros estaríamos ya con cuántas parejas? Hasta igual con varios hijos de varias personas. ¿Cuántos de nosotros tendríamos hoy la vida para patas arriba, hermano? Y hoy estás aquí, cantando a Dios. Tu familia a tu lado, disfrutando de su gracia. La pregunta que te quiero hacer es, ¿lo merecemos? No. Hermano, nunca olvides que todo lo que tienes no lo mereces, porque eso te hará agradecido. Tú no eres alguien bueno al que Dios vino a rescatar. Tú eres alguien malo, como yo, del que Dios tuvo misericordia. Dios no vino a morir por los buenos. Dios vino a morir por los viles pecadores. Mira lo que dice el Salmo 103 y el verso 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Hermano, hazte esta pregunta. ¿Qué te tendría que dar hoy Dios conforme a cómo has vivido hasta hoy? Yo os veo a algunos de vosotros, quizá con vuestro hijo en brazos, quizá con el carrito y el bebé ahí, quizá con vuestra esposa al lado. Y yo os pregunto, si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, yo no tendría esposa en casa. Yo no estaría aquí. Probablemente tú tampoco. Hermano, no olvidemos que no hemos sido tratados conforme a nuestras iniquidades. Hemos recibido la compasión de Dios. Hemos recibido el amor de Dios. Hemos recibido la misericordia de Dios. ¿Sabes lo que te vuelve un legalista? Creer que eres bueno, creer que eres santo, creer que eres digno. Y entonces vives esa vida religiosa solo porque crees que tú eres bueno, mejor y más puro y más digno. Pero ¿sabes lo que es un cristiano? Es aquel que lucha por vivir en santidad, lucha contra el pecado, sabiendo que no es digno, pero agradecido porque no ha sido tratado conforme a sus iniquidades.
Hermano, hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido la compasión de Dios. Hemos recibido la benevolencia de Dios. Tu esposa es un regalo de Dios. Tus hijos son un regalo de Dios. Estás sano, es un regalo de Dios. Te late el corazón, es un regalo de Dios. Merecíamos el infierno, pero no hemos sido pagados conforme nuestras iniquidades. Hemos recibido perdón. Por eso no somos dignos a mirar a este mundo y querer odiarlos como si ellos sí merecieran la ira de Dios y nosotros no. Hermano, déjame decirte algo. Tú y yo merecíamos lo mismo que van a recibir aquellos que no están en Cristo. La única diferencia es que nosotros hemos degustado su gracia. Deberíamos salir a compartirla para que otros también la reciban. Cuando entiendes eso, te vuelves una persona incluso más compasiva con los demás. Porque no te sientes moralmente superior. No te sientes más bueno, más digno porque ahora eres cristiano. Reconoces que eres tan pecador como ellos, solo que tú has recibido la gracia de Dios. Y entonces empiezas a verlos como ovejas que no tienen pastor. La frase que más vemos en Jesús cuando miraba a los perdidos, ¿cuál es? Los miró y tuvo compasión de ellos. Hermano, yo oro al Señor para que nos haga más compasivos por los que están perdidos. Que nunca creamos que nosotros éramos dignos del perdón de Dios. Y eso nos moverá a verlos en su pecado, saber que ofenden a Dios y pensar, yo estaría hoy igual. Cuando yo paso por cerca de un bar y yo veo a esos hombres, aquí en España es muy común, salen del trabajo, ¿verdad? 5 o 6 de la tarde y en vez de ir a casa, ¿a dónde van? Al bar. Llegan para cenar. Parece que les gusta más estar con los amigos del bar que con su propia esposa y sus hijos. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es que esperas a tu padre recién llegado del trabajo y decir, no llega, ¿dónde está? Y se está tomando unas cañas con los amigos y tú dices, hijo, voy a ver a mi padre, mamá, ¿dónde está? Si le he dicho que hoy venía, está abajo, ves al bar. No, yo tengo que ir a buscarle, hoy que viene su hijo. Que venga él acá. Daba la sensación, digo, prefiere a los amigos del bar que su familia. Y aquí eso es muy común. Salir del trabajo, irte al bar, pero tú los ves ahí. Les ves las caras tristes, lenguaje soez, hablando de mujeres, gastando dinero en las tragaperras, fumando en los lados, bebiendo cerveza y en casa sus hijos y su esposa. Yo veo eso y me da tristeza. Veo eso y me da pena por él, me da pena por su esposa, me da pena por sus hijos, pero soy realista y digo, yo probablemente estaría ahí con ellos hoy. Pero yo fui alcanzado por la gracia de Dios. Yo no puedo odiarlos, yo tengo que tener compasión. Intentar presentarles el evangelio para decirles, Dios te está haciendo un regalo que no es solo salvación, sino el estar con tu familia, que es mucho mejor que la barra de un bar. Debemos entender que no hemos sido tratados conforme a nuestras iniquidades y esto nos hará compasivos, nos hará más humildes y dejará todo orgullo y soberbia fuera de nosotros. Tercer punto que quiero ver hoy. El primero, hemos dicho que Dios tiene un plan de salvación, que la salvación es un plan de Dios. El segundo, que hemos recibido compasión en lugar de ira. El tercero, es que Dios mismo vino a salvar a su pueblo. Hermano, Dios no hizo un plan de salvación y envió a alguien a salvarnos. Dios no hizo un plan de salvación y dijo, Moisés, sálvalos. Abraham, sálvalos. Pablo, sálvalos. Dios mismo vino a salvar a su pueblo. Mira lo que dice Habacuc 3:13. Mira lo que dice, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. ¿Quién salió a salvar a su pueblo? Fue el Señor. Vienen los caldeos, los van a castigar, los van a invadir, pero al mismo tiempo Dios ha prometido que cuando ellos se arrepientan, cuando ellos se vuelvan a Él, Él va a castigar a sus enemigos, Él va a salir a rescatar a su pueblo, Él va a salir en busca de su nación escogida. El pueblo de Dios nunca se habría librado a sí mismo de Egipto.
Ellos nunca habrían sido libres por su propio poder de la mano de Faraón. El pueblo de Dios jamás habría sido librado por su propio brazo de la mano de los caldeos. Ellos habrían estado toda la vida en Babilonia. Pero Dios salió a salvar a su pueblo. Dios salió a salvar a su pueblo. Dios mismo lo hizo. Dios mismo salió. Mira lo que dice Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor que vino a rescatarnos, el Mesías, el ungido, el escogido, el Cristo, el amado de las naciones, no era un hombre cualquiera, era Dios mismo. Dios no envió a cualquiera. Dios se encarnó para salvarnos. Dios vino a salvarnos porque solo Dios podría hacerlo. Solo Dios podía librarnos de las huestes de maldad. Solo Dios podría librarnos del poder de Satanás. Solo Dios podría librarnos de la esclavitud del pecado. Solo Dios podía sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Solo Dios. Entonces, así como dice Habacuc, tú saliste a salvar a tu pueblo, Dios también hizo eso en el plan de redención en Cristo. Él vino y se encarnó para salvarnos. Gloria a Dios. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, hermano. Déjame decirte algo, no puedes cambiar tu hogar. No puedes cambiar a tu marido. No puedes cambiar a tus padres. No puedes cambiar a tus hijos. No hay terapia que arranque el pecado del corazón. No puedes cambiar tus pecados tampoco. Pastor, tengo una lucha con esto. Hermano, déjame decirte algo y no malinterpretes mis palabras hasta que acabe. Tú no puedes dejar la pornografía. Tú no puedes dejar la masturbación. Tú no puedes dejar la bebida. Tú no puedes dejar de ser un mujeriego. Tú no puedes dejar. ¿Cómo, pastor? Tú no. Dios sí puede hacerlo. El mayor problema de mi vida fue cuando yo al principio del matrimonio, yo todavía era recién convertido. Tenía muchísimas fallas en mi carácter. Y no es que no tenga hoy, pero tenía muchas más. Y yo siempre que fallaba a Crisia, recuerdo que le prometía lo que todos, no lo haré más. Te prometo que nunca más te grito. Te prometo que nunca más te hablo así. Te prometo que nunca más te contesto de esta manera. Te prometo. Promesas y promesas y promesas. Y eran buenas intenciones. Yo no mentía. Realmente yo quería cambiar. Yo quería ser mejor. Pero volvía y caía en lo mismo. Hasta que un día entendí que yo no puedo cambiarme. Que yo no puedo cambiar mi corazón. Que yo no puedo transformarme. Y entendí que solo podía ir a Dios. Que solo Dios podía hacerme mejor esposo. Que solo Dios me puede hacer mejor pastor. Que solo Dios me puede hacer mejor hermano. Que solo Dios me puede hacer mejor persona. Que yo no puedo. Yo no puedo salvarme. Yo no puedo cambiarme. Es Dios el que tiene que hacer la obra. Es Dios el que tiene que poner tanto el querer como el hacer. Es Dios el que tiene que obrar por el poder de su Santo Espíritu. Hermano, no te cargues con tu familia en tus manos. No cargues tu hogar en tus manos, tu matrimonio en tus manos, porque vas a vivir desgastándote. Entrega todo en manos de Dios. Solo Dios puede hacer esos cambios. No te digo que desistas de tus hijos. No te digo que desistas de tu marido. No te digo que desistas de tu hogar. Te digo que los lleves a los pies de la cruz. Porque solo Dios puede hacer esos cambios. Y llévate a ti mismo ahí también. Porque yo sé que hay muchos aquí que desean cambiar cosas de sus vidas, que no están consiguiendo combatir, porque lo están haciendo con la fuerza de su brazo. Ve a la cruz. Deja que Dios te cambie. Tú no puedes, yo no puedo, pero Dios es el Dios de lo imposible. No hay pecado que se resista si lo pones en las manos de Dios. Hermano, usa las herramientas que Dios te ha dado: ayuno, oración, los hermanos de la iglesia. Pasa tiempo en alabanza, pasa tiempo en la palabra y verás cómo la mano del alfarero va dándote la forma adecuada. Pero busca al alfarero. Tú no eres el alfarero, tú eres el barro. Y a veces creemos que somos el alfarero. Creemos que yo le daré la forma cristiana a mi casa. No, yo soy barro. Pero el alfarero está ahí
Sus manos siempre están dispuestas a tomarnos y darnos forma. La cuestión es, queremos dar forma. Queremos que nos moldeen, porque duele. Porque hay que humillarse. Pero saber que cuando Él te toma en sus manos, aunque duela, es para tu bien. Y al final te va a hacer más como Jesús. Hermano, Dios vino a salvarte. Dios vino a rescatarte del lodo. Dios vino a tomar tu vida podrida y miserable y hacerte santo. Tú no podías, yo no podía, pero Él sí. Él sí. Y en el texto que hemos leído, Él dice, saliste a salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Él vino a salvarnos. Pero, hermanos, la cuestión es, ¿a salvarnos de qué? Cuando nosotros leemos Habacuc, vino a salvarlos de sus enemigos, ¿verdad? Y ese es el título del mensaje. Dios vino a salvarnos de nuestros enemigos, pero nuestros enemigos eran Babilonia. Nuestros enemigos eran los caldeos. Ni siquiera la gente con la que vivimos. No son nuestros jefes. No son nuestros vecinos inconversos. Vamos a ver de qué enemigos nos salvó el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24 al 26 dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. En primer lugar, quiero decirte que el mayor enemigo que Cristo ha vencido es la muerte. La muerte. ¿Sabes cuál es el mayor miedo que la gente ha tenido en esta pandemia? No es el virus, es la muerte. La gente no teme un virus, la gente no teme la gripe, la gente teme la muerte. La gente teme la muerte. ¿Tú te imaginas lo que es estar en esas camas de hospital, sin Cristo, sin esperanza, agonizando, sabiendo que se te va el aire y que estás escuchando en las noticias que no hay cura? ¿Cómo te puedes sentir al saber que no puede venir nadie a hablarte, nadie a abrazarte, que no hay esperanza, que tus pulmones cada vez retienen menos aire, que tu corazón cada vez late más despacio, que tu garganta cada vez está más seca, que tus ojos cada vez ven más borroso y que te estás apagando con 30 años? Y que te estás apagando con 35 años. Y que te estás apagando con 40 años. Y te estás apagando solo. Que no vas a coger más la mano de tu hijo. Que no vas a coger más la mano de tu esposa. Que no vas a coger más la mano de tus amigos. Y estás solo en la cama de un hospital, viendo que tus pulmones se secan, viendo que tu corazón deja de latir, viendo que tus ojos se cierran, que las noticias solo dicen no hay esperanza. Y tu corazón solo te está diciendo una cosa: se acabó. Pero ahora, ¿qué pasa si es un creyente? El corazón se va a seguir parando igual. Los pulmones se van a seguir secando igual. Los ojos se van a seguir cerrando igual. Pero nosotros sabemos que los vamos a abrir en la gloria de nuestro Señor, porque la muerte fue vencida. Mira cómo cambia la historia. El impío piensa que lo cierra y es el fin. Nosotros pensamos que va a ser como un parpadeo, que los vamos a cerrar, vamos a abrir y decir: Señor, porque Él venció la muerte. El mayor terror de los hombres es la muerte. El mayor terror de los hombres es la muerte. Yo soy tan cobarde que ahora que soy creyente solo digo al Señor que me haga morir sin sufrir. Siempre le digo al Señor: Señor, ni ahogado, ni quemado. Señor, solo apagarme. Solo apagarme, que hoy estoy a películas y cuando me hacen ahogadillas en la piscina o algo, yo la sensación de morir ahogado ni la quiero. Señor, yo ya no tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo a algunas formas de morir. Pero el Señor va a hacer lo que quiera, Él es soberano.
Pero también Él es bueno. Él es bueno. Recuerdo la última vez que estaba viajando a predicar a otro país, había muchas turbulencias. Y como creyente tú no puedes mostrar miedo. ¿Dónde va un creyente con miedo? Ahí, firme, firme. La única convicción, hermano, me puse a orar con quien iba conmigo. Oramos. Me miró al escuchar mi oración, porque solo decía, Señor, si me mato, que me mate rápido. Que me mate rápido. Solo decía, Señor, que no caiga en el agua ya en tiburones. Que no me coman poco a poco. Que muera rápido en el golpe. Señor, yo me quito hasta el cinto para morirme del golpe, pero así como en un segundo. Como cuando alguien salta de un piso 20 y no lo nota. O sea, solo quería morir rápido. No pedía ni siquiera que el avión no se estrellara, solo que no me enterara mucho. La gente estaba sufriendo y yo solo pidiendo morirme rápido. No me morí. También le di gracias por eso. Y dije, bueno, estuvo bien lo de no matarme directamente. O sea, hermano, nosotros no tenemos miedo a la muerte. Porque hemos creído que si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Hay una parte de la predicación de Pablo que dice, si no creyéramos que Cristo resucitó, nuestra predicación es en vano. Es decir, porque si Cristo no ha resucitado, ¿para qué predicamos? Si al final se quedó el Señor en el hoyo, se quedó en la sepultura. Pero nuestra confianza es que no está ahí, que la tumba está vacía. Y hoy lo hemos cantado, la tumba abierta está. El Señor resucitó. Y esa es nuestra confianza, que así como Él resucitó, es primicia de todos los que resucitaremos con Él. Hermano, no tengas miedo a la muerte, porque el Señor vino a salvarte de tus enemigos. Y el mayor de todos es la muerte. Pero yo quiero destacar otro enemigo que tenemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y versículo 25 dice así: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El segundo enemigo que fue derrotado fue el pecado, hermano. Fue el pecado. Hermano, ya no eres esclavo del pecado. Y déjame decirte algo. Una de las mayores artimañas de Satanás es convencerte de que no puedes dejar un pecado. Mira, Satanás no puede poseer a un creyente. Somos templo del Espíritu Santo. Satanás no puede hacer con nosotros lo que quiera. Pero la Biblia habla de las artimañas de Satanás, de los dardos del enemigo. Y uno de los que más usa es la mentira. Él es mentiroso, Él es padre de mentira y Él te va a querer convencer de mentiras. Y una de las mentiras que ha metido en la cabeza de muchos es: no puedo dejarlo. Te quiere hacer convencer que la pornografía nunca saldrá, que la masturbación nunca saldrá, que la mentira nunca saldrá, que el chisme nunca saldrá, cuando Dios ha dicho que Él ha venido a vencer el pecado por ti. Y en Él hay libertad. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Pero Él te quiere engañar, porque cuando te engaña, tiras así la toalla, ya no oras, ya no ayunas. Y además te empiezas a alejar de esos medios de gracia, te debilitas en la fe y encima sucumbes más a tu pecado. Él es mentiroso. Él nos susurrará al oído: tú no eres creyente, deja la iglesia, eres un hipócrita. ¿A cuántos no nos ha susurrado eso alguna vez en el oído? Deja de fingir, ese no es tu lugar. En el mundo te quieren más, en el mundo estás mejor. Eres un falso, eres un mentiroso, y te lo mete aquí en el oído, cuando sabes que eres hijo de Dios, pero le das oído y te acaba liando. O te empieza a decir: no vas a dejar ese pecado, nunca serás nada, nunca crecerás en la fe, tú no sirves, un montón de mentiras, es su especialidad. Es su especialidad. Por eso debemos ir a la palabra, ir a la verdad y saber lo que sí es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es verdad. Él dice: tú no vales. Dios dice: te compré no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, como un cordero sin tacha y sin mancha. Mira si vales. No vales en plan que se te infle el ego, pero tienes valor para Dios. Dios ha entregado a su Hijo por ti.
Nunca dejarás el pecado. El Señor dice que ha venido a librarnos del pecado. Pero tenemos que vivir en el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Él te ha dado su Santo Espíritu para que por el Espíritu hagas morir las obras de la carne. Él te quiere engañar para llegar a casa y que tires la toalla y en vez de usar los medios espirituales, te centres en la tele. Hermano, ora, ayuna, vas a ver cambios en tu vida. Vas a vencer ese pecado en Dios. Vas a dejar ese pecado en Dios. Tu carácter va a cambiar. Vas a ser una mujer piadosa. Vas a ser un hombre de Dios. Busca a Dios, no te creas mentiras que te hacen pensar que siempre serás una mala esposa, un mal esposo, un mal hijo, un mal creyente. Y estás ahí, sentado en una silla, mientras todos van creciendo y tú te estancas. Y eso te va a dejar cada vez peor. Y Él te va a seguir mintiendo como convenciéndote de que la iglesia avanza y tú ya estás cada vez más lejos. Para que al final des un paso a la derecha. No, hermano, este es tu lugar, esta es tu casa. Dios te puso con los santos para que crezcas en santidad. No escuches la voz de la serpiente. El Señor ha vencido la muerte y ha vencido el pecado. Hay que ir a Él. Hay que ir a Él. A mí me engaña como pastor. Cada 2 por 3. Cada 2 por 3. Cada vez que alguien a lo mejor habla mal de mí o algo, Él me viene a susurrar. No ves, en el fondo no eres esto, no eres aquello, deja el ministerio. No. Él también me engaña, yo tengo también luchas con mi mente. Él estaría feliz de decir, ¿sabes qué? Desisto, me voy a congregar y punto. Me voy ahí mismo al AIG, me hago miembro del AIG y feliz. Yo no cargo con nadie, yo vivo mi vida tranquilo, menos preocupa. Él también me intenta engañar. Él también, al principio de mi matrimonio, ¿no ves? Nunca serás un buen marido. Mejor déjalo. Eres joven, acábalo ya y quédate soltero. Tú no vales para estar. Un montón de mentiras en mi cabeza. Y las va a seguir poniendo. Pero hay que aprender a que cuando la mentira de Satanás llega, Dios dice, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, Dios nos dice en qué debemos pensar. Y debemos aprender a decir, hermanos, debemos aprender a cribar, a filtrar los pensamientos. Decir, no, esto no viene de Dios. ¿Cómo Dios va a querer que me divorcie? ¿Cómo Dios va a querer que me pelee con mi hermano Marcos? ¿Cómo Dios va a querer que me pelee con Andrei? ¿Cómo Dios va a querer que me pelee con André? ¿De qué Dios va a querer eso en su iglesia? ¿Eso no viene de Dios o viene de Satanás o viene de mi carne? Entonces lo llevo al Señor. Él nos intenta mentir. Satanás es sucio, hermano. Es miserable y es real. Porque a veces pasamos de una denominación donde vemos al demonio en todas partes y nos vamos a otra que parece que Satanás no existe. Él es real. No hay que tenerle miedo, pero hay que saber que es astuto y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo no voy a ser una gacela rezagada. Yo voy a hacer lo que dice la palabra, someterme a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de mí. Y Él huirá de mí. Yo no me voy a someter al diablo y resistir a Dios. Yo me voy a someter a Dios, a su verdad, a su palabra, y voy a resistir las mentiras de Satanás. Y Él huirá. Él huirá cuando vea que ya no tiene nada que hacer. Hermano, el Señor mismo vino a salvar a su pueblo, salvarlo de la muerte y salvarlo de su pecado. Me quedan 2 puntos y quiero ir rápido. Penúltimo, esa salvación que el Señor ha traído es una cuestión de fe. La salvación es cuestión de fe. Habacuc 2:4 dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Hermano, Habacuc sabía que todo lo que venía solo se podía vivir de una manera, por fe. Esa palabra de Habacuc es repetida en el Nuevo Testamento en más de una ocasión. Por ejemplo, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O Pablo lo dice a los Gálatas otra vez, Gálatas 3:11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo
vivirá por la fe. Por la fe. Hermano, nuestra vida es cuestión de fe. Hemos cantado también, hoy parece que las canciones han estado escogidas para este mensaje. Porque hemos cantado vivir por fe y no por ver. Por la fe la iglesia seguirá. Por la fe en el Hijo de Dios. Por la fe los montes se moverán. Por la fe, todo es por fe. Hermano, tú no eres salvo por las obras de la ley, tú no eres salvo por tu obediencia, tú no eres salvo por tu buena conducta, tú eres salvo porque has puesto tu fe en Cristo. Y ese es el último punto. Porque es cuestión de fe, pero no fe en cualquier cosa, no en una fe abstracta, no en una fe en una cosa, una fe en una persona. En la persona de Jesús, somos salvos por la fe en Cristo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermano, Habacuc tenía que poner su fe en Dios que iba a salvar a su pueblo, y nosotros tenemos que poner la fe en Cristo que ha venido a salvar a su pueblo. Ahí tienen el evangelio en Habacuc. Un pueblo que merecía castigo, pero ha recibido misericordia. Nosotros merecíamos muerte, pero hemos recibido gracia. Un pueblo que ha sido disciplinado por un padre, así como Dios nos disciplina también cuando pecamos, como un padre disciplina a un hijo. Un pueblo que a pesar de todo tenía que tener fe en Dios. Así como nosotros debemos entender que la vida se trata de fe en Cristo. Y que al final debían tener fe de que Dios salvaría al pueblo. Así como nosotros tenemos que tener fe de que Dios envió a su Hijo para salvar a su pueblo. Y así como ellos entendieron que iban a ser salvos de sus enemigos, los caldeos, nosotros tenemos que entender que Cristo vino a hacernos salvos de nuestros enemigos, de la muerte y del pecado. Ahí tienen el evangelio. Dios siempre ha obrado de la misma manera, mostrando gracia y compasión en su pueblo. Adán, si tomas de ese fruto, moriréis. Tomaron del fruto y Dios hace un sacrificio. ¿O no te das cuenta de lo que pasó en Génesis? ¿Qué hizo el hombre después de verse desnudo? ¿Qué hizo el hombre? Que alguien me lo recuerde. Se escondió. ¿Y con qué intentó tapar su cuerpo? Porque el hombre siempre intenta tapar su vergüenza. Porque el hombre por sus manos intenta quitarse lo malo, intenta tapar su pecado, intenta esconder su maldad. Pero cuando Dios los ve tapaditos así un poco con 2 hojas, dice: ay, vosotros no podéis tapar vuestra vergüenza. Vosotros no podéis tapar vuestro pecado. Y Dios los cubre ¿con qué? Con piel de animal. Ningún animal nace sin piel. Hay un sacrificio. Un animal tuvo que morir. Desde ahí ya está apuntando a Cristo, el Cordero, que debería morir para cubrir nuestra vergüenza. Porque nosotros éramos como Adán y Eva, intentando tapar nuestras vergüenzas con nuestras manos, pero una vergüenza que solo Dios podía tapar con el sacrificio de un cordero. Dios, más adelante vemos que su pueblo está ahí sufriendo en Egipto, y Dios de nuevo muestra misericordia. Toma a Moisés, a un libertador, hace las plagas, muestra su brazo poderoso, saca al pueblo. ¿Qué esperas tú de ese pueblo toda la vida? Obediencia y gratitud. ¿Qué hace el pueblo a la mínima? De nuevo le da la espalda. Y el Señor otra vez vuelve a ser misericordioso. Hermano, y puedes recorrer de Génesis a Apocalipsis, que esa es la historia que se repite. Dios mostrando al pueblo gracia y compasión. Eso es lo que vamos a ver en Oseas. Oseas ve y toma a esa mujer, la más ramera de todo el burdel. Cásate con ella, ten hijos, límpiala, lávala. Y ahí va el profeta y toma a la más ramera, a la más sucia, a la más pecadora, la toma. No toma en cuenta su pecado.
No toma en cuenta su inmoralidad. Tiene hijos con ella. La viste como una princesa. La limpia. La trata como una reina y la cuida con amor. Pero ¿saben qué hace la prostituta? Porque uno espera que se pase toda la vida agradecida. Deja a sus hijos. Deja al profeta. Y dice, yo me volveré con mis amantes. Porque ellos me darán buen vino, buen pan, oro y plata. Y hay un momento, ya les digo yo, es que esto es spoiler, ¿no? Pero no pasa nada. Y está ahí, comiendo pan, bebiendo buen vino, con oro y plata. Y ella pensando, ven cómo me cuidan mis amantes. Y dice el profeta, pero ella no sabía que a pesar de estar con sus amantes, yo iba y pagaba eso. Yo la seguía cuidando hasta cuando estaba prostituyéndose con sus amantes. Porque eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nos saca del lodo. Y muchas veces, días, le miramos y decimos, no, hoy me vuelvo con los amantes. Y creemos que como no estamos muertos, es que los amantes nos están cuidando. Pero es Dios, que aunque estemos siendo infieles, nos sigue amando. ¿Tú has visto los ojos de Dios cuando te miran diciendo, te amo aunque me dejes? Te amo aun cuando me fallas. ¿Qué Dios es ese, hermanos? ¿Cómo no vamos a cantarle? ¿Cómo no vamos a amarle? ¿Cómo no vamos si hasta nuestras mujeres nos dicen, una más y te dejo? Pero Él no. El jefe te dice, una más y a la calle. Él no. Él te mira otra vez y te dice, si te arrepientes, si vuelves, aquí está tu Padre con los brazos abiertos. ¿Qué Dios es ese, hermano? ¿Cómo no vamos a dejar los pecados de este mundo por un Dios tan amoroso? Sí, tenemos un Dios que castiga el pecado, pero tenemos un Dios inmensamente misericordioso y bueno. Pero cuando yo veo ese amor y misericordia, no me entran ganas de disfrutar del pecado. Porque hay gente que dice, si tú le dices eso al pueblo, que siempre le perdonarán, se van a ir al pecado. No. Si son de Dios, no. Si son de Dios. Miren, ¿saben lo que duele? Fallar a un padre. Yo termino con esto. Cuando yo tuve el problema de bulimia, ya sé que no lo parece, pero yo tuve bulimia. Hace muchos años. Cuando yo tuve el problema de bulimia, mi padre negaba eso. Mi padre no, porque tiene un problema. Mi padre no le gusta enfrentar los problemas. Prefiere fingir que no están. Y un día, yo estoy acostumbrado a las broncas de mi padre. A que me pegue una bronca, me voy a mi cuarto, cierro la puerta y pasar y enfadarme. Estoy acostumbrado a un padre gruñón, un padre bravo. Pero recuerdo ese día que llego y me encuentro a mi madre abrazando a mi padre llorando. Que te digo una cosa, para ver a mi padre, yo lo he visto a mi padre llorar 2 veces en toda mi vida. 2. Una cuando se murió mi abuelo y ese día. No he visto llorar a mi padre más. Bueno, sí, en una boda. Y lo vi llorando y yo le dije a mi madre, ¿qué pasa? Yo primero que pensé, se me ha muerto a un familiar, se murió mi abuela, se murió alguien. Es lo primero que pensé. Y me dijo, vete al cuarto. Y yo, no quiero hablar contigo, vete al cuarto. Y mi padre me miró y no me dijo nada y siguió llorando. Y yo dije, ¿pero qué le pasa? Y yo ya me estaba quedando inquieto. Y vino a mi memoria un flash de decir, ay, este mediodía comí. Y como ya me estaban siguiendo al baño, me compré bolsas de basura, las dejé en casa y lo que hacía era dentro de la habitación ponía la música, vomitaba en la bolsa, ataba el vómito y luego cuando bajaba a la calle lo tiraba. Pero me lo había dejado en la habitación. Y mi padre ya no tenía cómo ocultar el problema de su hijo. Un hijo que te ha perdido casi 30 kilos en 2 meses no es normal. Un hijo que te mide 1 metro casi 90, 1,86 metros y te está pesando 68 kilos. Y ver el vómito allí en una bolsa. Ya sabes que ha llegado a un límite preocupante.
Entonces ya salí corriendo con la cabeza en el suelo, humillado. Papá, ya sé qué te ha pasado, pero yo lo voy a arreglar. Y me dice, no, Juanma, no, da igual. ¿Tendré yo la culpa? ¿Habré hecho algo mal? Pero hijo, te voy a tener que llevar a San Boy. Es que si no te me vas a morir. Porque yo sé cómo es esto. Me vas a decir que cambias, pero vas a estar vomitando. Pero ver esas lágrimas. Mira, ningún tortazo, ningún grito ha conseguido en mí tanto como ver a mi padre llorar, triste por lo que yo hacía. Al día siguiente dejé de vomitar. Con Dios me pasa algo parecido. Porque yo he fallado a Dios siendo creyente también. Y miras arriba y sabes que mereces que caiga un rayo ya y te fulmine. Porque los de ahí al menos no lo conocen, pero yo sí, y aún así paso a veces por encima. Merezco a veces, creo que más castigo que ellos. Porque yo he conocido la verdad, yo le canto y a veces llega un día y le fallo o trato mal a mi esposa o albergo ira en mi corazón o cosas que no son propias de un creyente y miro al cielo como, ¿sabes qué? Merecería que se abriera el suelo y me tragara. Y de golpe a veces pasa que el Señor hasta me bendice y eso me duele. A veces yo le he dicho a Clicia, no hay nada que me duela más que haber fallado a Dios y ver que todavía me sigue cuidando. Que me bendice. Que no me paga conforme a mis pecados. Y siento tanta vergüenza en ese momento que corro humillado a orar y decir, Señor, cámbiame, yo te quiero honrar. Pero mi carne es súper débil. Pero yo quiero agradarte, yo quiero ser un pastor digno de ti, un esposo digno de ti, un hermano digno de ti. Hermano, no es el miedo lo que cubre multitud de pecados, es el amor. Te voy a dar un consejo para terminar hoy. Ama a tu esposo cuando te falle. Págale el mal con bien. Ama a tu esposa cuando te trate mal. No te pongas a la altura. No juguéis a ver quién grita más y a ver quién tiene la última palabra. Cuando uno falle, que el otro ame incondicionalmente. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando tu hijo te falle y esté esperando el mayor de los castigos, ámalo. Llora delante de él. Y dile, te amo. Me estás destrozando con eso. Pero yo te amo y soy tu padre y voy a estar aquí siempre. Hermano, no sabéis todo lo que puede llegar a restaurar el amor. Porque es el amor de Dios lo que restauró nuestras vidas. Si tú estás hoy aquí y no has entregado tu vida todavía a Jesús, ve a Cristo. Pon tu fe en Él. Deja que Él sea la victoria sobre la muerte y el pecado. Deja que en Él recibas las promesas de vida eterna. Y recibe el amor de un Padre como nadie te habrá amado jamás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu evangelio. Y te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, aun habiéndote fallado. Señor, cámbianos. Cámbianos, Señor, y perdónanos. Señor, no merecemos ser tus hijos. No merecemos estar hoy aquí. Pero tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecerte más, a santificarnos más, a limpiarnos más, a amarte más, Señor. Perdónanos. Cuando aun conociendo tu verdad no la obedecemos. Pero, Señor, en ti sabemos que podremos vencer cada pecado, que nuestro carácter será transformado
y nos irás santificando para presentarnos un día ante ti limpios, como una iglesia pura y sin mancha. Señor, que a pesar de mi torpeza, este mensaje pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos, que puedas fortalecer su fe, que puedas reforzar su amor, levantar al caído y llevar al impío a la cruz. Obra, Señor, pues yo confío que esta palabra hoy no volverá vacía. Y bendice, Señor, también el culto que vendrá después. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.